Estimados hermanos, gracias por acompañarnos. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom en San Antonio, Texas. Les habla el pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, venimos, Señor, poniendo en tus manos este programa, que tu palabra sea predicada con toda libertad. Prepara el corazón de las almas, Señor, que traigas y obres salvación, sanidad, liberación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, si usted tiene allí su Biblia, vamos a considerar la escritura de Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Y en esa escritura nos habla Dios a través del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia sobre un siervo de Cristo. Allí específicamente Pablo esclarece: no puedo ser siervo de Cristo y siervo de los hombres. Y añade: el evangelio por mí predicado no lo recibí de hombre alguno, ni de los apóstoles que fueron antes de mí, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Pablo fue muy claro para hablar con relación a el ministerio que desarrolla un siervo de Cristo, siervo de Dios, un obrero de Cristo, un obrero del Señor, un predicador del evangelio, un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, como lo explica Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4. Allí específicamente menciona sobre los 5 ministerios, y a los 5 ministerios siempre aclaraba que el Señor había establecido estos ministerios para edificación, unificación y perfección del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos acerca de un siervo de Cristo, al primero que se identifica como siervo de Cristo es a nuestro Señor Jesús, como un siervo de Jehová, siervo de Dios. Cuando se considera un siervo, Pablo es muy amplio para hablar, para explicar lo que significa un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo no es una persona de alta alcurnia, de alto nivel social, que usa su túnica, sombrero, un taxiro, o alguien a quien se le rinde honra, adoración. Ese no es un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo es un trabajador de la obra de Dios. Es un predicador del evangelio. Un siervo de Cristo es un esclavo
de Jesucristo. Pablo fue amplio en hablar acerca de lo que significa un siervo de Cristo. Fue amplio para decir, allí en la escritura de Filipenses capítulo 1, versículo 1, un siervo de Cristo es un esclavo, es un prisionero de Jesucristo. ¿Qué tan serio es hablar con relación al ministerio que desarrolla un siervo de Cristo? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 14 y versículo 15. Allí específicamente esclarece que un siervo de Cristo es uno que no contiende en palabras. Es un obrero que se presenta a Dios aprobado. Un siervo de Cristo es alguien que sabe trazar bien la palabra de Dios. Ese es un siervo de Cristo. Es aquel que traza la palabra correctamente. Un siervo de Cristo, Pablo lo explica en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, es aquel que se dedica exclusivamente al servicio del Señor. Es uno que milita en el ejército de Jesucristo y que no se embaraza con las cosas de la vida. Trata de cumplir la misión que el Señor le ha encomendado. Un siervo de Cristo es uno que guarda la palabra, guarda la doctrina, guarda el evangelio de Jesucristo. El Señor allí en la escritura de Mateo capítulo 7, versículo 24, el Señor explica: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que guarda mi palabra. Es uno que habla, que predica, que enseña, que doctrina y que vive la palabra del Señor. Ese es un siervo de Cristo. Usted y yo podemos encontrar en Daniel capítulo 1 la historia de aquellos 4 jóvenes que fueron llevados cautivos para Babilonia. Es a saber, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se presentaron, eran unos esclavos, pero fueron seleccionados por la orden del rey que trajeran jóvenes de los que habían traído cautivos, que vinieran de la descendencia real, en quienes ellos podían dedicar tiempo para instruirlos, enseñarlos en todas las letras de Babilonia. Pero aquí encontramos algo muy importante, mis hermanos.
En ese capítulo 1 de Daniel, encontramos qué fue lo que hizo que estos jóvenes que fueron traídos para Babilonia cautivos, ¿qué fue lo que los identificó de los sabios de Babilonia? Para comienzo de cosas, se les dio orden al jefe de los eunucos que les dieran el alimento de la comida del rey, que estuvieran bien nutridos, bien vestidos, bien disciplinados y también incluyendo el vino del rey. Pero Daniel, junto con sus otros 3 compañeros, propusieron, note usted lo que dice ahí el versículo 8, propusieron no contaminarse con la comida del rey ni el vino del rey. Cuando Daniel le dijo al jefe de los eunucos que les permitieran comer solamente ensaladas, verduras y tomar y beber agua, el jefe de los eunucos dijo: no puedo hacer eso, porque luego el rey va a ver la diferencia del rostro de ustedes y el de los que pertenecen y pueden comer la comida del rey, y van a verlos a ustedes más pálidos. Daniel les hace esta propuesta: vamos a probarlo por 10 días. Danos a nosotros solamente verduras, ensaladas y a beber agua solamente por 10 días. Y después de este tiempo, tú verás lo que debes hacer. Y así lo hizo. Después de 10 días, el jefe de los eunucos observó la facción, el rostro de estos 4 jóvenes y los encontró 10 veces mucho más robustos, una fisonomía agradable, bien presentables. Y la educación y lo que ellos estaban aprendiendo de las lenguas de Babilonia los encontró mucho más inteligentes que los otros. Ellos continuaron con esa clase de alimentación, la bebida, bebiendo solamente agua. Y note usted la historia de estos 4 jóvenes. Los encontraron 10 veces más inteligentes que los sabios de Babilonia. No eran las verduras, no eran las ensaladas y el agua que bebían. Todo esto era el resultado de que ellos habían determinado no contaminarse. Cuando un hombre y una mujer toma esta determinación, un siervo de Dios, un predicador, un siervo de Dios para que predique el evangelio, él propone en su corazón no contaminarse con el mundo, va a aparecer su fisonomía, su conocimiento. De pronto el mundo va a darse cuenta la diferencia de aquel que propone no contaminarse
con el mundo. Y un siervo de Dios que se identifica como siervo de Dios, como siervo de Cristo, no solamente es aquel que traza la palabra de verdad con rectitud, no solamente es aquel que milita en el ejército de Dios y no se embaraza con las cosas del mundo. Es uno que guarda y obedece los mandamientos de Dios y guarda los reglamentos que el Señor nos ha dejado para nuestra práctica. Más que todo, son aquellos que proponen en su corazón no contaminarse con el mundo. Esto es lo que en realidad, lo que la palabra de Dios dice con relación a lo que significa un siervo de Cristo. Es un servidor. Es alguien que se pone como ejemplo para servir, para ayudar, para cuidar del rebaño del Señor. Si usted se fija y usted lee la Escritura y el testimonio de Daniel capítulo 4, usted se va a dar cuenta que el buen siervo de Dios no compromete sus principios. De pronto, cuando pensamos en no compromete sus principios, de pronto nos damos cuenta que hay mucho de eso en el mundo en que vivimos. Ministros, siervos de Dios, evangelistas, que comprometen sus principios por interés de dinero, por interés de encontrar ser agradable al mundo, a la carne. Y eso no es un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo no compromete sus principios. Vea usted el capítulo 4. Cuando el rey ordenó que se construyera aquella estatua y todo mundo debía de inclinársele. Al sonar los instrumentos deberían de inclinarse, arrodillarse. Pero aquellos siervos de Dios que habían propuesto no contaminarse con la comida del rey, ellos no doblaron sus rodillas ante la imagen, aunque fue orden del rey. Fueron y le dieron la queja al rey. Ellos no comprometieron sus principios. ¿Qué Dios podrá usted librarlo de mis manos? Si ustedes no obedecen mi mandato, les vamos a dar un buen castigo. Y ellos a ninguna manera, ellos contestaron al rey: sepas, oh rey, que a la imagen que tú has edificado no adoraremos, porque el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos. Y si no nos libra, de todas maneras, no adoraremos a la imagen que has construido. Este es un siervo de Dios. Este es un siervo de Cristo. Mis hermanos, a costo de ninguna cosa, comprometamos nuestros principios. No importa que nos ofrezcan ganancias financieras, por ningún motivo
Debemos de ser íntegros en la palabra de Dios, que tracemos la palabra con verdad, que por ningún motivo nos embaracemos con las cosas del mundo. Nosotros, un siervo de Dios o un siervo de Cristo, jamás va a esperar que lo anden levantando, que le hagan todos los honores, que le den todos los respetos. No, señor, y no, señora. Ese no es un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo es aquel que guarda la palabra de Dios. Un siervo de Cristo es uno que propone no contaminarse con el mundo. Es uno que no compromete su fe, sus principios, como escribe Pablo a Timoteo. Con relación a la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, asimismo te salvarás y salvarás a los que te oyeren. Padre maravilloso, en este momento estamos delante de ti, Señor. Te pido tu misericordia y tu bendición para el ministerio que tú has escogido en este último tiempo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hombres y mujeres que se han dedicado al servicio de tu obra. Señor, pon un temor vivo en nuestro corazón y permítenos estar dispuestos en proponer en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo, para ser hallados y tenidos por dignos de estar delante de tu presencia y poder ministrar con integridad y con limpieza el evangelio que tú nos has dejado. Señor, aquellos cristianos, aquellos líderes cristianos que están pasando por desánimos y desalientos, levanta su ánimo. Señor, renueva su visión que recibieron cuando tú los llamaste al sagrado ministerio. Porque todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.